Ok, jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de análisis cuantitativo 1, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a compartir el documento. Y esta es libro de texto, ¿no? Administración, estadística para administración y economía de Levin. Entonces vamos a comenzar a hojearlo un poco, lo más que nos parece más importante. Y vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Porque la estadística, ¿no? La estadística nosotros la ocupamos intuitivamente en muchos aspectos de la vida, ¿no? Por ejemplo, los pronósticos, ¿no? Si va a llover el día de hoy o si no va a llover, o si va a ser un día soleado, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso es que aunque ustedes se fijan, los pronósticos a veces fallan, ¿no? Por eso se llaman pronósticos, porque no es 100% seguro, ¿no? Por ejemplo, a veces que ustedes dicen que va a llover, ¿no? Y a la hora no llueve, es un día soleado, ¿no? Y hay veces que dice que va a llover y si llueve, ¿no? Entonces, por eso se llaman pronósticos, ¿no? Porque puede hacer que suceda o puede hacer que no suceda, ¿no? Claro, ellos utilizan lo que se llama los satélites, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y los pronósticos de años anteriores. A través de los pronósticos de años anteriores, jóvenes pueden predecir, ¿no? Si es el fenómeno de la niña o si es el fenómeno del niño, ¿no? Entonces dice, ¿por qué hay que tomar bueno, esto, vamos a ver, vamos a leer un poco, ¿no? De la estadística, de la historia de la estadística. Y dice, el vocablo statics proviene de la palabra italiana, estadística, significa estadística. Fue utilizada por primera vez, ¿no? En el año de 1719 a 1722. Un profesor, Marbury de Gutic, utilizó primero el término estadística, ¿no? La estadística oficial es tan vieja como la historia registrada, ¿no? El Viejo Testamento contiene varios informes sobre el levantamiento de censos. Los gobiernos de los antiguos Babilonia, Egipto y Roma reunieron registros detallados sobre la población y recursos de la Edad Media. Los gobernantes empezaron a registrar la propiedad de la tierra. En el año 762 de nuestra era, Carlomagno pidió una descripción detallada de las propiedades de la iglesia. A principios del siglo XIX terminó la enumeración estadística de los siervos que habitaban los feudos y así podemos encontrar muchos registros históricos de que por qué utilizamos estadística en la actualidad y por qué se utilizó la estadística a través de la historia, ¿no? Porque a través de la estadística, jóvenes, ustedes pueden tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren formar alguna empresa, cualquiera que sea la empresa, ustedes necesitan saber si existe una demanda histórica, ¿no? Una demanda insatisfecha. Y la única manera en que ustedes pueden saber si existe una demanda insatisfecha, jóvenes, es a través de datos históricos, ¿no? Tienen que encontrar datos históricos de oferta, tienen que encontrar datos históricos de la demanda, ¿no? Y tenemos tres subdivisiones de la estadística, ¿no? Estadística descriptiva, dice. Suponga que un profesor de historia calcula la calificación promedio de uno de sus grupos. Como la estadística describe el desempeño del grupo, pero no hace ninguna generalización acerca de los diferentes grupos, podemos decir que es una estadística o que está utilizando una estadística descriptiva. Las gráficas, tablas y diagramas que muestran los datos de manera más clara y elocuente son ejemplos de la estadística descriptiva, ¿no? Cuando están hablando aquí, jóvenes, de diagramas, estamos hablando de histograma, ¿no? Más que todo de histogramas, de frecuencia, ¿no? O de frecuencia relativa, que son los temas que vamos a ver en el transcurso de la clase. Ahora, ¿qué es la estadística diferencial? Dice,
Suponga que el profesor de historia decide utilizar el promedio de calificación obtenida por uno de sus grupos en una unidad para estimar la calificación promedio. Cuando está hablando aquí de estimar, quiere decir proyectar. Está estimando la calificación promedio de uno del grupo en las 10 unidades del curso. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si ustedes en el primer examen, si siguen la misma metodología de estudio, si siguen las mismas pautas de estudio que han seguido en el primer examen ustedes sacan un 85 y en el segundo examen ustedes sacan por decir algo, ejemplo, en el examen ustedes sacan un 80, entonces más o menos ustedes van por esa ruta, entonces ustedes pueden estimar, ¿no? Que posiblemente si siguen con la misma metodología de estudio, ustedes perfectamente pueden, al final de la clase, ustedes pueden obtener un promedio de un 80 a un 85%. Eso se llama estimar. Ustedes más o menos van estimando las notas, ¿va? Así, digamos, si ustedes tienen un promedio de, por ejemplo, si en el primer examen ustedes tienen una nota de un 30 y en el segundo examen ustedes tienen una nota de un 35%, entonces es aquí donde interviene la toma de decisiones. Dice, los métodos y las técnicas de inferencia estadística se utilizan también en una rama de la estadística conocida como la toma de decisiones. Por ejemplo, si ustedes saben que en el primer examen les va mal y en el segundo examen les va mal, ustedes pueden tomar una decisión, ¿verdad? La decisión puede ser de estudiar más, de aplicarse más, de buscar ejercicios. Entonces la estadística para eso no sirve, jóvenes, para la toma de decisiones. Ok, vamos a seguir adelante. Aquí solo es más que todo teoría, jóvenes. Por eso no lo, es importante, ¿no? Pero lo que más me interesa aquí en este caso es los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos datos desordenados, ¿verdad? Dice recolección de datos, dice. ¿Cómo podemos ordenar los datos? Dice. Para que los datos sean útiles necesitamos organizar nuestras observaciones de modo que podamos distinguir patrones y llegar a conclusiones lógicas. Por eso es importante ordenar los datos, ¿no? Vamos a ver más adelante. Como le digo, esto es pura teoría, ¿no? Y lo que más me interesa aquí es los ejercicios, ¿no? Los datos sin procesar, ¿no? Estos datos que miran jóvenes aquí son datos así, ¿no? Son datos que no están ordenados, ¿no? Pero estos datos no me están diciendo absolutamente nada, ¿no? Solo me están diciendo, son en sí simples datos, ¿no? No necesito ordenarlos para poder tomar decisiones, ¿no? Aquí otro ejemplo de datos sin ordenar. Ok. Dice ordenamiento de datos en arreglos de datos y distribución de frecuencia. Ok, ya vamos entrando en materia. Dice definición de ordenación de datos. La ordenación de datos es una de las formas más sencillas de presentarlos. Organizar los valores en orden ascendente o descendente, ¿no? Nosotros los vamos a trabajar en el transcurso de esta clase, jóvenes, en forma ascendente, ¿no? De menor a mayor. Y este es un ejemplo, ¿no? De datos, ¿no? De datos. Este es un ejemplo de datos sin ordenar, ¿no? Ok. Es un ejemplo de datos ordenar. ¿Por qué no están ordenados? Porque mire que no está de menor a mayor, ¿verdad? Mire, aquí tenemos 16.2, aquí tenemos 15.8, en este caso de aquí tenemos 15.7, no están ordenados, ¿no? Entonces aquí lo que están haciendo, aquí sí son datos, ya están datos agrupados, ¿no? Están datos agrupados. Entonces vamos a mirar un ejemplo, ¿no? Cómo podemos agrupar los datos. Un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo podemos agrupar los datos. Y tenemos esto acá. Tenemos estos datos que tenemos aquí, jóvenes. Hicimos ¿cómo se llama? Hicimos por decir algo, vamos a suponer que hicimos un análisis, ¿no? Y que a través de nuestras observaciones hechas, a través de un estudio X, recolectamos estos datos, ¿no? Estos datos ya están ordenados, miren, están ordenados de menor a mayor, ¿no?
del 1, que es el dato más pequeño, a 46, que es el dato más mayor, ¿no? Estamos ordenando estos son datos, ¿no? Para efectos de exámenes, jóvenes, yo no se los voy a dar así ordenados. Ustedes los van a tener que ordenar. Para no perder tiempo, yo ya los tengo ordenados, ¿no? Porque lo que me interesa es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? La clase y la frecuencia. Repito, para efectos de examen, ustedes los van a tener que ordenar. Se los voy a dar desordenados, ¿no? Entonces, ustedes los ordenan. Y ustedes lo que hacen, esto es un ejemplo, dice agrupación de datos, ¿no? Y tengo lo que se conoce como clase. En el transcurso de cuando vayamos desarrollando la clase de jóvenes, lo que vamos a hacer es, ¿cómo se llama? Les voy a dar una fórmula, ¿no? Ahorita solamente yo lo estoy ordenando así empíricamente, no estoy utilizando fórmulas, ¿no? Entonces, este de aquí, entonces tengo las clases, estas son clases, ahí está la frecuencia. Clases, tengo a ver cuántas clases tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tengo 12 clases. Tengo 12 clases. Ok. Y les vamos a poner, vamos a poner número, ¿no? Vamos a enumerar, ¿no? Vamos a enumerar porque después esto va a ser muy importante, ¿no? Que ustedes sepan cuántas clases tenemos, ¿no? Lo vamos a hacer, jóvenes, paso por paso, ¿no? Para que ustedes vayan entrando en materia, ¿no? O como dicen, vayan calentando motores, ¿no? Vamos a ir comenzando despacio, vamos a ir comenzando con lo más sencillo, y vamos a terminar con lo más, un poquito más complejo, ¿no? Pero en sí todo es fácil, todo es sencillo, ¿no? Y repito, ayer le subí el URL, ¿no? A la, ¿cómo se llama? A la plataforma, ¿no? Ahí está, ¿no? Si le podemos poner otro color vistoso, ¿no? Vamos a ver, jóvenes. Color que se mire, ¿no? Bueno, ahí está. Ese le vamos a poner ahí. Entonces sabemos que tenemos clases. Sabemos que tenemos 12 clases. Vamos a mostrar vamos a mostrar, jóvenes, vamos a ver dónde tengo aquí está, hombre, aquí mismo está. Ok. Vamos a mostrarles aquí está, ¿no? Ayer le subí el video, ¿no? El video de el URL, ¿no? Recuerden lo que les dije ayer, jóvenes. Vamos a ver cuántos participantes tengo. Tengo 21. Hay 30 matriculados y no sé cuántos hay en lista de espera. Entonces, lo que les había dicho ayer, ¿verdad? Ayer entramos, le hice la introducción. Todavía, repito, no tenemos las fechas de los exámenes, pero sí ya les dije que cada examen cuesta 15 oro, ¿no? Y van a presentar 3 trabajos. 3 trabajos de un valor de 10 puntos oro. Y van a presentar y van a hacer un laboratorio, ¿no? Un laboratorio de análisis, uno, que lo van a hacer en línea.
que lo van a hacer en línea, jóvenes. Buenos días, licenciado. Una consulta. Bueno, entonces ya introducción a la estadística, jóvenes, aquí en este apartado de acá, yo les voy a subir el URL, ¿no? De la clase de hoy. Este apartado, en este apartado de acá yo les voy a subir el URL. Miren que me sacó esta página. Vamos a volver a entrar. Ahí está. En este apartado de acá, jóvenes, yo les voy a subir el URL, ¿no? De la clase de hoy. Les voy a subir qué es lo que más a ustedes les... Por si no entendieron algún... Ok, vamos a seguir con el ejercicio. Y este es el ejercicio que estamos tratando, ¿no? Clase y frecuencia. Entonces sabemos que en esto de jóvenes de clase, si ustedes fijan, tiene dos valores, ¿no? Por ejemplo, en la clase número 1, ¿no? Tienen el valor de 1, 4, ¿no? En este tienen un valor a la izquierda, lo vamos a llamar así, ¿no? Primero lo vamos a llamar así, después le vamos a ver cómo lo define la estadística, ¿no? Tiene un valor de 1 a 4, el otro tiene valor de 5 a 8 y así, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Ustedes se están fijando, ¿no? Tenemos estos valores de acá. Sencillo, ¿no? Ok, tenemos 12 clases. Ahora fíjense, ¿cómo define cómo le llama la estadística, ¿no? ¿Cómo le llama la estadística al valor de la izquierda? En este caso, el valor de la izquierda de la clase número 1 es 1, ¿no? Y el valor a la derecha de la clase número 1 es 4. ¿Cómo lo define? Esto lo define como límite. El valor de la izquierda lo define como límite inferior y el valor de la derecha lo define como límite superior. ¿Se fijan? ¿Va? Miren, cada uno tiene límite inferior en cada una de las clases, tiene límite inferior y tiene límite superior, así en cada una de las clases, ¿no? Ok. Entonces ya vemos que son el límite inferior y límite superior, límite inferior y límite superior, límite inferior y límite superior. Ok. Entonces hay algo que se conoce, jóvenes, como intervalo de clase. Hay algo que se conoce como intervalo de clase. En este caso, ¿cuál es el intervalo de clase? ¿Qué valor tiene el intervalo de clase? En este caso, el valor del intervalo de clase es 4. ¿Por qué digo que es 4? Porque el intervalo de clase yo lo defino con los límites inferiores. Por ejemplo, ¿cuál es el límite inferior de 1? ¿Cuál es el límite inferior de la clase 1? Es 1. ¿Cuál es el límite inferior de la clase 2? Es 5. Entonces digo, 5 menos 4, ¿cuánto es? 4, ¿no? Entonces, el límite inferior de este ejercicio es 4. Por ejemplo, 5 menos 9, ¿cuánto es? 4, ¿no? 12 menos 13 es 4. 13 menos 18 es 4 y así sucesivamente, ¿no? Así que el intervalo de clase de este ejercicio es 4. Ok. El intervalo de clase de este ejercicio es 4. Entonces, vamos a repetir el intervalo de clase
¿Dónde yo encuentro el intervalo de clase? El intervalo de clase yo los encuentro en los límites inferiores. Y sabemos que tenemos 12 clases. Ya las enumeré en esta parte de acá. Ya las enumeré en esta parte de acá. Y sabemos que el límite inferior de la clase número 1 es 1. Y el límite superior de la clase número 1 es 4. Ok. Sabemos que el límite inferior de la clase, el límite inferior de la clase número 2 es 5 y el límite superior de la clase número 2 es 8. Entonces, el intervalo de clase jóvenes, ustedes lo van a definir de los límites inferiores. Ok, sabemos que estos son los límites inferiores, ¿verdad? De 1 a 4, de 5 a 8. Entonces vengo y digo, ¿cuál es la diferencia de los límites inferiores de la clase número 1 y de la clase número 2? Sería 5 menos 8. Aquí está, ¿ve? 5, ¿no? 5, aquí está, ¿ve? 5 menos 8, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre 5 menos 8? Es 4. 9 menos 5, 4. Así se va definiendo, ¿no? Aquí en este lado de acá. Todos, ¿va? Todos tienen una diferencia. Límites inferiores estoy hablando, no de límites superiores. Por eso les hago la diferencia entre límites inferiores y les hago la diferencia entre límites superiores. Después voy a volver a explicar este ejemplo, ¿no? Un poquito un poquito más sencillo, ¿no? Ok. Entonces, jóvenes, vamos a... ya expliqué cuál es el intervalo de clase. Pero alguien puede preguntar, ¿verdad? ¿Cómo yo encuentro el intervalo de clase? Hay una fórmula, jóvenes, de intervalo de clase. Lo que pasa es que ahorita mi objetivo es que ustedes sepan agrupar esa clase en frecuencia, ¿no? Hay una fórmula para encontrar el intervalo de clase. Y no se les olvide que el intervalo de clase es la diferencia entre los límites inferiores, ¿no? Es la resta entre los límites inferiores. Después, más adelante, les voy a dar la fórmula para encontrar el intervalo de clase, ¿no? Ahorita solamente lo estoy encontrando en una forma empírica, ¿no? Inclusive, tienen la facilidad de que como yo voy a subir lo que les dije ayer, y se lo vuelvo a repetir, voy a subir el URL, ¿no? Voy a subir el video a mi canal y solamente en la plataforma les voy a subir ¿cómo se llama? El URL, ¿no? ¿Y dónde les voy a subir yo el URL, ¿no? Se lo voy a subir en esta parte de acá, ¿no? La parte de introducción a la estadística, ¿no? Aquí les voy a dar el URL. Ahí perfectamente, si ustedes no comprendieron algo por X motivo, ¿no? Entonces perfectamente lo pueden ver cuantas veces ustedes quieren. Esa es la facilidad que tienen ahorita, ¿no? Esa es la facilidad que tienen ahorita. Ok. Entonces, jóvenes, vamos ¿cómo se llama? A seguir trabajando con el ejercicio, ¿no? Entonces vengo y digo la clase, ¿no? ¿Qué es frecuencia, jóvenes? Ok, ¿qué es frecuencia? Por ejemplo, vamos a relacionar frecuencia con algo que
¿Con qué frecuencia yo, por decir alguna pregunta, con qué frecuencia yo uso tenis a la semana, no? Yo puedo decir, bueno, yo uso tenis a la semana todos los días, ¿va? Entonces yo utilizo o los fines de semana, o, o, o puede ser con qué frecuencia yo me pongo el blue jean, pues, o con qué frecuencia yo me pongo esta camisa, o con qué frecuencia yo me pongo esta blusa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso se conoce en estadística. Voy a ir relacionando cuestiones de estadística con cuestiones de la vida diaria, ¿no? Porque es más fácil que ustedes entiendan algo con cuestiones de la vida diaria que yo les dé una definición de, más adelante vamos a ver una definición más exacta de frecuencia, ¿no? Pero ahorita, para comenzar, les estoy dando una pequeña introducción, ¿no? ¿Qué es frecuencia? Lo básico de aquí, jóvenes, mi objetivo de hoy es que ustedes miraran los datos, ¿no? Estos son observaciones, estos que tengo aquí son observaciones, ¿no? Ese es mi objetivo primordial, ¿no? Que ustedes se familiarizaran con los datos, que ustedes entendieran más o menos ir introduciendo al tema de clases, ¿no? ¿Qué clase, no? Por qué son clases, no? Al número de clases, ¿no? Que ya tenemos identificado el número de clases. Estoy acá, ¿no? Etcétera, etcétera. Y dónde yo encuentro el intervalo de clase. ¿Cómo hago yo para armar una clase con intervalo de clase, no? Ya les he dicho también que hay una fórmula de intervalo de clase que después la vamos a trabajar, ¿no? Y trabajamos y ahorita la siguiente clase vamos a trabajar con frecuencia, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Voy a hacer que este ejercicio, jóvenes, se lo va a mejorar un poquito más, ¿no? Eh, eh, para que voy a hacer la diferencia entre límite inferior y límite superior, ¿no? Para que pueda quedar claro, ¿no?